Hola a todos. Bueno, vamos a hacer una entrevista de acorde a la gente de Facebook, a las personas que tengo en Facebook. Digamos que la entrevista la hacéis vosotros, me habéis hecho una serie de preguntas bueno, lo propuso Tomás Morón, que es un agente artístico, y bueno, habéis hecho bastantes preguntas. Hay casi, bueno, he reunido 17 preguntas en total, pero había más. Lo que pasa es que estaban repetidas estas cuestiones, ¿no? Entonces, la primera, la pregunta Carlos Fernández, la pregunta Ricardo Muñoz y la pregunta también Alex Núñez. Y me preguntan, ¿qué te inspiró para escribir esta novela, Madame Toilette? Que por cierto la tenemos aquí. Tenéis aquí mis libros, faltaría La mujer caída, que bueno, la tengo escrita y hay que publicarla. Esta es Madame Toilette. ¿Veis? Es una novela bastante gruesa, tiene 400 páginas. Y bueno, la entrevista va sobre ella, ¿vale? Entonces, bueno, ahora no se me va a quedar bien esto, lo volvemos a poner así, si se cae no pasa nada. Me preguntan en qué me inspiré o qué me inspiró. Bueno, pues la verdad, ciertamente me gusta mucho París. Coco Chanel, que aparece en el libro como personaje secundario, era un personaje que se hizo a sí misma. Es una persona que tiene mucho en común conmigo, porque de la nada, digamos, de una vida un poco de aquella manera, se hizo un personaje, ¿no? Se creó a sí misma, entonces me gustó mucho por esto. Inspirarme, sí, Coco Chanel, París y luego la época. Yo soy una fanática de todo lo que es victoriano y los años 20. Toda esta época hasta los años 20 me encanta. Entonces, bueno, no sé, decidí así, ¿no? Hacerlo. No hay nada en concreto que me inspiró, me vino la historia a la cabeza y me puse a ello. Como segunda pregunta, me pregunta Javier Jiménez, que creo que también es escritor, me pregunta, ¿cómo preparas el terreno antes de empezar a escribir una novela? ¿Hay investigación, secretos, trucos? Y quieres saber un poco cómo se hizo esta novela. Pues bien, te voy a decir una cosa, Javier, no preparo nada. La verdad que soy una escritora que soy muy imaginativa, me guío mucho por la imaginación, me viene una idea, ¡pam!, así como un flash, y la desarrollo. No preparo terreno, digamos que la historia me conduce a mí, sinceramente. Yo no soy una persona muy improvisadora en este sentido, entonces no he preparado nada, me pongo a escribir, surge una idea y se va desarrollando según escribo. Luego, pocas veces reescribo, simplemente enlazo, ¿no? ¿Cómo se hizo esta novela? Bueno, la idea ya surgió hace 2 años, ¿vale? Luego en medio hubo otras publicaciones. El año pasado la quería sacar para Navidad y al final saqué la de Los secretos de invierno. Me urgía un poco más que esta. Y la dejé un poco en el tintero. Pero no hay ninguna preparación, la verdad. Javier, ninguna. Surgió así y ya está, ¿vale? Tenemos la tercera pregunta, intento aligerar un poco porque son 17. Y me preguntan, Carlos Fernández, esta es la pregunta que más se ha repetido. Alex Núñez, Carmen Espart y Estela Oriente Mila, me preguntáis todos la misma pregunta. Curioso. Y me dicen, ¿hay algo de real en este personaje, en Madame Toilette? ¿Tiene de alguna manera algo que ver contigo o tu entorno? Bueno, esto es relativo. Claro, todos los escritores siempre nos reflejamos en nuestras obras, eso está claro. A mí me gusta alejarme de mí misma, pero siempre hay un toque. Sí se parece en el sentido de que quizás ella también es una persona muy humilde, que le gusta pasar desapercibida. En la novela se esconde, no quiere ser nadie, está recluida en esos urinarios en los que se desarrolla la historia al principio y no quiere salir de ahí. De alguna manera tiene miedo a ser quien ella es y tiene un montón de talentos y bueno, luego ya se verá cómo va la cosa, ¿no? Pero en principio es un personaje que se esconde del mundo. Quizás ahí sí que tiene algo que ver, ¿no? Aunque parezcamos tan, no sé, abiertas y tal, pero somos un poco misántropes. Mi personaje también lo es, luego va cambiando. ¿Qué más? La cuarta pregunta. Me pregunta Kelly Breton, de la radio, por cierto, Radio Calafell.
Me pregunta, ¿qué momentos son los idóneos para ponerte a escribir? ¿De dónde sacas la inspiración? Bueno, estas son dos preguntas distintas. Los momentos más idóneos para mí para escribir es siempre de madrugada hasta las 12 de la mañana. Sí, he de decir que tengo esa manía de cuando escribo suelo hacerlo siempre de mañana y de madrugada, porque es cuando mejor se me da, ¿vale? Es que yo no sé por qué, quizás la cabeza me funcione mejor. Como siempre he estudiado de mañana y he hecho las cosas de mañana y tal, pues es mi momento, es cuando más funciona y además va muy rápido, muy del tirón. ¿De dónde saco la inspiración? Pues sí, un poquito basado en la vida real y sobre todo he leído mucho. Un escritor, si se quiere formar y hacerse bueno, aquí tenemos la gatita, tiene que leer mucho y tiene que sacar inspiración de la propia vida, tiene que observar muchísimo a la gente, a todo su entorno. Es un observador digamos, muy concreto, es una persona detallista y observadora, entonces ahí te inspiras en todo, ¿no? Quinta pregunta, ¿qué te impulsó a ser escritora? Esta es buena, Luis Miguel Pérez. Pues mira, decirte, Luis Miguel, que me inspiró, en cierto modo, quizás mi padre, ¿no? Porque mi padre, muy al contrario, quería que yo fuera pintora. Bueno, que quería que hiciera mi trabajo, ¿no? O mi carrera que yo eligiera, pero quería que yo fuera pintora. Él quería que yo estudiara Bellas Artes y un poco por rebeldía, yo creo, me hice escritora, porque él siempre decía, no, es que haces faltas de ortografía, en alemán estamos hablando. Y yo me perfeccionaba. Luego siempre, no sé, mi padre era muy intelectual, era corrector de novelas, de hecho. Entonces la culpa la tiene un poquito él, que no me veía capaz de hacerlo. Como desafiándole, ¿no? Un poquito. Entonces quizás sea esto. Bueno, siempre he escrito, la verdad que siempre he escrito, ya de pequeña escribía historietas de fantasmas, de terror y tal, en alemán siempre. Y bueno, un poquito pues esto, Luis Miguel, que fue mi padre el que no me veía capaz y yo por darle la contraria pues me decidí por aquí, ¿no? Sexta pregunta, ¿por qué la escena de la novela transcurre en unos urinarios? ¿Y por qué París en los años 20 y no en la actualidad? Me lo pregunta Esther Jiménez, mi amiga Esther Jiménez. Pues bueno, Esther, decirte que no transcurre todo el rato en unos urinarios, porque si no, qué horror, ¿no? Sí que es verdad que arranca ahí y ella se esconde en este lugar y además vais a ver qué interesante se puede volver un urinario cuando se elige una historia adecuada. No, hay mucho más, o sea, la historia transcurre a través de toda París. De hecho, vais a hacer, cuando leáis el libro, un tour por diversos sitios de París, como si estuvierais ahí. Además, París, ¿cuándo ha sido más bonita que si no en los años 20? Cuando la gran crisis mundial económica, bueno, quizás un poquito antes, estamos aquí en el año 1923, cuando está el Charleston, la moda, el Art Deco están continuamente de fiesta, París entera parece una fiesta y me pareció un escenario muy adecuado para mi personaje, que es un ratoncito gris en medio de esta brillantez, ¿no? Entonces, bueno, como dije al principio, los años 20 me gustan mucho y sobre todo París es mi ciudad fetiche de alguna manera, no sé, como si hubiera estado ahí siempre, ¿no? ¿Qué más? La séptima pregunta. ¿Qué sientes al escribir? También es una pregunta buena. Eusebi Antón Asensio. Bueno, Eusebi también es escritor. ¿Qué siento? Como si estuviera viviendo otra vida. Es como si escribir me permitiera, de algún modo, vivir otras o muchas vidas a la vez. Porque cuando tú estás escribiendo, y esto me lo dijo el primer agente literario que tuve, Romaña, siempre me decía, el escritor lleva como una mochila consigo cuando está viviendo. Cuando está haciendo una novela es esa mochila que tiene ahí a la vez, que le está tirando, ¿no? Entonces es como que tienes tu vida y a la vez estás viviendo la otra. Es realmente una doble vida. Y cuanto más novelas hagas, más vidas estás viviendo y más vidas construyes de algún modo, ¿vale? Lo hago por esto, esto es lo que siento, que puedo vivir otras vidas en esta misma. Bueno, como veis me lo he apuntado todo en una libreta, que si no... La octava pregunta.
Me lo pregunta Carla Crespo. ¿Qué has pretendido al escribir la novela? ¿Cuál es tu propósito? Vale, pues pretendí llegar pues, a muchísima gente. De hecho, la novela está escrita a través de, o sea, como si la escribiera Dios. El personaje que escribe la novela es Dios, ¿no? Fue una responsabilidad muy, muy grande hacer de Dios. Porque claro, eso es una osadía y un poco también, no sé cómo deciros. El propósito ha sido hacer una historia amena, divertida, emocionante, que tiene un poquito de todo. Tiene escenas de amor, escenas de sexo, drama, tiene un poquito de todo, realmente emociona, ¿vale? Entonces, el propósito de la novela es hacer pensar al lector, para que él mismo diga, ostra, esta idea la hago mía, o la puedo adaptar a mis propias ideas. Hay mucha filosofía dentro, porque Dios habla, Dios explica y se justifica todo el rato. Entonces, él hace de filósofo a la vez, ¿vale? Aquí es un gran filósofo y un tío muy cachondo. Bueno, un ser bastante cachondo, ¿vale? Y el propósito, pues, fue eso, servir un poco de filosofía dentro de una trama divertida, para que sea muy ameno para leer, ¿vale? Me preguntan, la novena pregunta, Estela Oriente Mila, también es de la radio y nos conocemos. ¿A qué tipo de público va dirigida la novela? ¿Está basada en un hecho real? Esto ya... Bueno, no, esta pregunta creo que no la hemos tenido. Vale, es que ella hace 3 preguntas. ¿Qué les dirías a los lectores para que compren esta novela? Bueno, pues Estela Oriente, va dirigida a todo tipo de público. Hombre, a ver, niños no la van a leer porque hay escenas fuertes de sexo. Sí que es cierto que hay algunas escenas que son un poquito subidas, por lo cual recomendaría a partir de 16 años la puede leer cualquiera. Quizás esta novela sea más para el... que tampoco la condiciono, quizás un poquito más para el género femenino. Va a gustar mucho a las mujeres, sobre todo, ¿vale? Les va a encantar, pero igualmente un chico también la puede leer y le va a gustar igual. Pero quizás sea del trabajo anterior, Maldita Matilda era más masculina, era más dirigido a un público más exigente, en plan literatura espesa, ¿no? Más kafkiana y tal. Esta es más amena, esta es más... se digiere muy bien para todo el mundo. Está basada en un hecho real, matices, hay matices, ¿vale? Como me han preguntado al principio, hay matices sobre mi propia persona, pero no es un hecho real. Sí que me documenté a lo largo que la iba escribiendo, me iba documentando y efectivamente hay cosas reales dentro de la novela, pero la historia, por supuesto, es ficticia, ¿no? ¿Qué les diría a los lectores para que la compren? Hombre, pues les diría que realmente, si quieren comprar una novela que les permita vivir otra vida y les enganche realmente, que se sobrecojan, que se emocionen y digan, ostra, como ocurre con las novelas de Ruiz Zafón, que las cierras y realmente sientes nostalgia por decir, ostra, me da pena irme, ¿no?, de este escenario. Pues eso es lo que le va a ocurrir. Creo que lo he conseguido, que la novela les va a gustar tanto que van a sentir lástima de cerrar el libro. Eso es lo que les diría. Y creo que engancha. Y además es un buen regalo cara a estas fechas, Navidades. Estamos ahora, hoy justo estamos a 31 de octubre, día de Halloween y todo esto, pero queda poco, relativamente poco. Si queréis hacer un buen regalo, yo creo que esta novela, además, mirad la portada que la ha hecho Ricardo Muñoz, que es una pasada, ¿no? Ahora hablaremos también de los dibujos interiores. Es un muy buen regalo y acertarán seguro. La 10ª pregunta. ¿Está basada en ti o en experiencias que conoces? Esta se repite, ¿vale? Con lo cual, esta ya la he contestado. Efectivamente, Ana Pozo me la pregunta, creo que lo he dicho. Sí que son experiencias que conozco. No, me gusta mucho alejarme. A la hora de escribir, me gusta realmente ser una buena actriz y meterme en terrenos que no conozco para hacerlo bien, ¿vale? Es como un desafío. Y de mí tiene mucho el personaje, sí es cierto, no lo voy a negar.